Muy buenos días, bendiciones. Aquí estamos nuevamente con Primera de Samuel, capítulo 27. El día de ayer nos quedamos en la historia cuando David tiene la oportunidad de matar a Saúl, su enemigo, o Saúl veía a David como enemigo, y David no lo mata. Dios pone un sueño profundo sobre el ejército de Saúl que vino a buscar a David. David se acerca, le roba una lanza, le roba su cántaro de agua, pero no mata a Saúl. Y Saúl, en retorno, cuando se da cuenta que David le había robado la lanza y le había robado el cántaro, Saúl dice que David es un hombre justo y que él había hecho mal. Y en ese momento Saúl se va para su casa y David sigue huyendo. Curiosamente, esta es la parte cuando David se quiebra. Aquí es cuando David uh, se quiebra en el sentido de se cansó de correr de su enemigo. Esta es la escena, esta es la parte cuando David ya no aguanta más, su resistencia se rompe y huye a territorio enemigo, huye a territorio pagano y halla consuelo con un rey pagano, lo cual eh, cristianamente o teológicamente tal vez sea la forma inadecuada de solucionar problemas, pero así es como lo hizo David. Y aquí es donde vamos a entrar en el próximo capítulo que vaya detalle que es un capítulo bastante corto. Solo vamos a leer. Dice en el capítulo 27, dice, dijo luego David en su corazón, habló consigo mismo y dice, al fin seré muerto algún día por mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano. Al fin, dice David, seré muerto en las manos de Saúl. Y y su solución de David fue huir a la tierra de los filisteos. Curiosamente huye a la tierra de donde era Goliat. Exactamente a la misma ciudad de donde era Goliat es donde huye David. Y dice así, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con sus familias. David con sus mujeres, Aionom, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en Carmel. Y vino a Saúl la nueva que David había huido a Gad y no lo buscó más. O sea que le dio resultado a David que Saúl ya no lo buscó. Esa era su salida de David. Fue su escapatoria para evitar a Saúl. Y David dijo a Aquís, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta el día de hoy. O sea, le le regalan una ciudad, el rey de Gad le regala una ciudad a David. Es interesante esta escena, es interesante. Y subió David con sus hombres y hacían incursiones contra los Jesuritas, los Jezreitas y los Amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David al país y no dejaba con vida
hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquís, o sea, al rey que le había dado consuelo. Hay que notar que es interesante que en todo esto el rey pagano le da consuelo a David. O sea, es raro, es una situación rara, no es la más adecuada. Definitivamente es, aparte de todas las humillaciones que ya estaba sufriendo David, es es una humillación para David tener que buscar refugio en el rey, el cual él miraba como enemigo, como pagano, como ah, algo que nunca él hubiera hecho. Fue forzado a entablar una amistad con este rey por causa de que el rey que tendría que protegerlo, que era Saúl, lo estaba persiguiendo. Y en eso, y todos tenemos una forma de escapatoria cuando el cansancio emocional y físico llega al punto de quebrar a la persona o quebrar las emociones de la persona. En este punto David había llegado a un punto en su vida, ya eran 16 veces que Saúl casi lo mata. Después del número 16, David emocional y físicamente se quebró y dijo, ya no aguanto más, ya no puedo seguir huyendo de Saúl, me voy a encontrar refugio en alguna otra parte, en el lugar incorrecto. Y ahí es donde David encuentra su refugio, en el lugar incorrecto, pero refugio al fin. Y es curioso porque a veces Dios utilizará formas raras de protegerte y hará que hasta tu propio enemigo te proteja y te supla. Vemos el caso de Elías, por ejemplo. Elías fue alimentado por cuervos. Los cuervos son un ave de rapiña, son aves inmundas, bíblicamente hablando, y también no sé si a alguien le gusta comer cuervos, creo que no sería lo más saludable porque comen cosas podridas. Sin embargo, Dios utilizó a los cuervos para alimentar a Elías. No que él comía los cuervos, sino que los cuervos le traían alimento a Elías cuando estaba en el arroyo. Y en estas dos ocasiones, Elías como David estaban siendo perseguidos por un rey en pecado. El rey que perseguía a Elías era el esposo de Jezabel. Y en este caso Saúl, persiguiendo a David, se vio forzado de alimentarse y hallar refugio en lo inmundo. Los dos son similares situaciones que se pueden meditar. Esto no quiere decir que es lo correcto, sino que Dios utiliza también al enemigo para sustentarte si es necesario. Y asolaba David al país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquís y decía a Aquís, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en Negev y Judá, y el Negev de Jerameel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que no viniesen las nuevas a Gad diciendo, no sea que den aviso a nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquís creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo Israel y me será siervo para siempre. Y en este caso vemos que David hizo acciones cuestionables, acciones raras para situaciones de desesperación que tenía David. Demasiado cansado para confiar en Dios.
y ese es el título que le puse en este capítulo, demasiado cansado para confiar en Dios, y eso es lo que sucede con David en el capítulo 27 de Primera de Samuel, cuando David dice: ciertamente moriré en las manos de Saúl. En ese momento David dudó de que Dios lo pueda proteger de las manos de Saúl, porque estaba demasiado cansado. El cansancio emocional y físico nos quiebra, pero aún en ese cansancio emocional y físico, Dios proveyó para David hasta con sus propios enemigos, porque cuando tú estás bajo la protección, la unción y bajo el propósito de Dios, hasta tus enemigos te van a bendecir. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Un capítulo bastante corto.